Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gani Maha Kronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos regularmente hace varios años en las tardes y noches durante la semana. Se trata de danza holística Yokchi. Ayer hemos hecho las mismas cápsulas introductorias para nuestros talleres de Tai Chi holístico y Yoga holístico respectivamente. Hace un rato hemos hecho lo mismo para sanación holística. La primera media hora aproximadamente es por eh, al público por Instagram y Facebook Live, y el resto, la parte práctica, en otra plataforma para los y las inscritas en la parte práctica de cada taller. Bien, nuestro taller de danza holística, que data de varios años de ejecución, prácticamente desde el inicio de este siglo, eh, técnicamente, porque antes teníamos experiencias de diferentes tipos de danza, danza oriental, danza contemporánea, danzas circulares y de paso universal, danzas de Osho, etcétera, y después contacto de improvisación y otro tipo de danzas también. Entonces ahí hemos estructurado todo un estilo muy interesante. Empieza um, tipo diversión agradable, sana, buena. Después empieza la parte técnica, prestándose diferentes técnicas de diferentes estilos, especialmente lo fluido, porque hay técnicas coreográficas como las danzas circulares de paso universal que hacemos solamente en ciertos eventos, para ciertos grupos, para eventos especiales. En cambio, la danza que practicamos es más fluida, así las personas que tienen menos coordinación, más problemas con este, les cae muy bien ese estilo, hacer alguna gimnasia, pero con un toque más fluido, más libre, entre comillas. Y como nuestro estilo es muy empírico, tiene varios tipos de técnicas, varios tipos de referencias, como dice su nombre, Yogchi. Lo mejor del yoga pasivo y activo con danza, y lo mejor de Tai Chi pasivo y activo con juego. Entonces lo dosificamos en una vez a la semana, obviamente, en 3 cursos principales trimestrales y uno especial propedéutico, los que quieren ser monitores. Entonces, el primer curso damos todo lo básico con las consignas correspondientes, la música semántica. El segundo curso damos más énfasis en las variantes, las cosas secundarias, y el tercer curso avanzamos hacia el viaje chamánico, convertir la técnica que es necesaria como base en un trabajo más de interno, místico, mágico, como se dice. Entonces nos paramos sobre un cuadrante mágico y vamos fluyendo con la misma música, con las mismas personas que están quizás en una fase técnica, pero uno va profundizando, profundizando, trascendiendo la línea del tiempo, del espacio, de la persona, de la dimensión. Es multidimensionalidad, múltiple. Y justamente vamos a leer un artículo que se trata de eso, viajes chamánicos. Muy interesante, como de costumbre, leemos algo y comentamos. Quizás no leemos todo el artículo, quizás leemos todo, dependiendo del tipo de artículo y su longitud y lo que nos sirve para nuestro estilo. Entonces ahí nuestra clase normal técnicamente tiene 4 músicas de base como fondo, generales, y otras músicas secundarias. Primero viene la música arrítmica para la parte de catarsis, de soltura, de juego. Después viene música muy tranquila para la parte de ablandamiento, relajación, posturas, o estiramiento postural, meditación, respiración interna. Después viene una música melódica, lenta, para la parte de respiración externa, con movimiento, crecimiento, todo cámara lenta hasta que uno pueda parar y desplazarse. Y el último tipo de música es música rítmica, música alegre, música de celebración, de fluidez, de caminar, de pasarla bien.
Y como estábamos hablando sobre el desarrollo técnico de una clase, primero se hace todo individual como autodisciplina para poder replicarlo en casa cuando uno quiere, y después se hace en interactivo, en pareja y en grupo según la consigna, la indicación, aunque sea por virtual. Uno tiene que adaptarse con esa modalidad, porque eso nos abrió fronteras en todo el mundo. Entonces, querer es poder y hay que hacerlo. Obvio, la presencial es mucho más especial, más vital, más vivo, pero igual cuando uno se pone a trabajarlo conscientemente en forma involucrada, uno podría tener resultados parecidos. Entonces, se hacen todas esas técnicas en 8 pasitos pequeños, después se repiten los 8 pasitos en forma interactiva para finalizar con rondas finales. Entonces empezamos con juego y terminamos con danza prácticamente. Bien, para hacer la prueba invitamos a las personas a que estén en una clase nuestra, porque la clase no es solo danza, también incluye indicaciones. La clase incluye musicosofía, tararear, como dirigir una orquesta, con trabajos de colores, de sonidos, de movimientos específicos sobre el cuadrante mágico. Desde el inicio hablamos de la faceta mágica en nuestra danza holística, y después cuando avanzamos, para los avanzados ahí tienen que hacerlo, porque ya saben la técnica básica y secundaria en nuestro estilo de danza holística Yogchi. Después vamos a ir profundizando y haciendo la clase con la semántica musical correspondiente a cada clase. Vamos a leer parte de este artículo muy interesante que nos llamó la atención, porque el tercer grado nuestro en nuestro estilo holístico de danza es viaje chamánico, es convertir la técnica en un viaje. La técnica es necesaria, es buena como base en muchas artes, pero si uno no llega a la esencia de lo que queremos ser, un átomo que gira alrededor de un núcleo, ser un planeta que gira alrededor de un sol, entonces la danza no cumple su función, es simplemente un entretenimiento, quizás bueno para la salud, etc. Un dicho sufí dice, Dios le quiere a quien le ora, pero ama a quien le danza. Entonces una danza con devoción, con energética, con trabajo interno de los chakras, de los meridianos, de las líneas del tiempo, el espacio, te eleva. Es un viaje místico, un viaje chamánico. Y justamente este artículo va a hablar de accediendo a la realidad no ordinaria. En forma ordinaria, partimos de la tercera dimensión normal y salimos abarcando una tercera dimensión armónica, que debería ser, que no es aparentemente, hacia la cuarta, quinta dimensión energética, después hacia sexta y séptima dimensión lumínica, mucho más arriba, y la meta es trascender todo, integrar obviamente y trascender. Uno no está tan atado a toda esa técnica, que es maravillosa también. Es uno de nuestros talleres. En cada taller hacemos algo parecido. El tercer grado del taller de sanación, de yoga y de danza y de tai chi, vamos a la esencia de cada taller. La unidad, la meditación en movimiento, la triunidad, etcétera. Si no llega a esto, para ser monitor en cuarto curso propedéutico, entonces uno no tiene la experiencia. Uno puede saber muchas técnicas o pocas técnicas, pero si no tiene la experiencia mágica, chamánica, no llega muy lejos. Nosotros insistimos en eso porque es nuestro descubrimiento. Hemos venido a este continente para hacer esa conciencia de que somos seres espirituales en cuerpo físico, con experiencia física. Entonces, para volver a ser espiritual, tenemos que convertir cualquier técnica, cualquier acto en una ceremonia, en un ritual. Y los viajes chamánicos son rituales prácticamente. Vamos a leer un poco y comentar. Los viajes chamánicos han sido una práctica que han realizado casi todas las culturas aborígenes ancestrales, en la mayoría de los casos al son de un tambor o caballo volador, como muchas tradiciones chamánicas lo denominan,
o al ritmo de algún otro instrumento de percusión. La palabra chamán, viene de Siberia y eso aplica a cualquier cultura. Por ejemplo, en la India tántrica del sur de la India originalmente también eran chamanes. Es el chamanismo hindú llamando tantra, lo que te libera de la oscuridad. El chamanismo chino se llama Tao Te, lo que te llega el camino hacia la virtud, por decir. Hay chamanismo andino, chamanismo africano, afroamericano, un mix. Hay chamanismo maya, hay chamanismo de pieles rojas, de los Sami, de Escandinavia, de los de Sudáfrica, los Khoisan. Hay chamanismo de Nigeria, en diferentes partes del mundo tienen focos chamánicos, incluso en las culturas antiguas que ya no existen casi porque los imperios los comieron o los eh, extinguieron a la fuerza, pero igual hay renacimiento, hay cosas que se están despertando, que es muy interesante. Los chamanes son capaces, chamanes o magos o brujos, por decir, gente que maneja otro poder, otra energía, que pueden ver otra realidad a la vez, que a veces son ordinarios aparentemente como nosotros, saben mucho, incluso están muy instruidos en lo alternativo, a veces son muy rústicos, muy campesinos. Ellos son capaces de entrar en estados de conciencia ampliados, en la realidad no ordinaria, con el objetivo de conseguir la orientación, la guía y la sanación espiritual para sí mismos, para otros y para el planeta, conectando con los ciclos de la naturaleza, accediendo a las tres divisiones de la realidad oculta: el mundo inferior, el mundo superior y el mundo medio. También podemos decir cuerpo, alma, espíritu. Entonces las dimensiones inferiores, intermedias y superiores, también el ultra y el infra y el para. Significa mucho más amplio que estas tres estratos generales. Los viajes chamánicos que podemos realizar hoy en día son los mismos que realizaban los chamanes hace siglos e incluso milenios, y con más entendimiento y con más herramientas, etcétera. Quizás menos naturalidad porque ya usamos máquinas, usamos computadoras, usamos música envasada, tenemos un ambiente contaminado por la electroacústica o electrocomunicaciones, satélites y todo eso. No tiene esa potencia, aparentemente hay más interferencia, pero hay la profundidad depende de uno, del ritual y cómo uno lo hace. El chamanismo es para muchos estudiosos la más antigua práctica espiritual. Algunos antropólogos datan su origen de hace más de 100.000 años que el ser humano ha conocido. Obviamente estamos hablando del Homo sapiens, cuando recién se definió como Homo sapiens, que nació de África y después fue a otros lados, se encontró otros grupos humanos, también homínidos de otro tipo, pero eran homínidos, de otro, como el Neandertal, Denosovares, también en Centroamérica, Latinoamérica, en Norteamérica, en Australia, había otro tipo de gente y se mezclaron con el tiempo, y después vienen de otros planetas, otros planos, también se mezclaron, entonces ahí producen el Homo sapiens sapiens, más civilizado, más ordenado, con todo lo que ha pasado. Entonces siempre habían ceremonias chamánicas, rituales, y por medio de la cual busca básicamente conectar con su esencia, una esencia que flota o se mueve entre distintos cuerpos interdimensionales carentes de tiempo y espacio. Ahí uno va a descubrir quién es, cuál es su naturaleza, qué tipo de alma tiene, qué tipo de espíritu, a qué racimo pertenece, fractales álmicos. Es un poco complejo. Ahí uno tiene acceso a línea del tiempo, vidas anteriores, vidas posteriores en la película, porque es todo realidad virtual, son posibilidades y somos actores en diferentes tiempos y espacios, así se descubre. El chamanismo no es propio de una cultura, una doctrina o religión en particular, sino que es una forma de entender y ser en el mundo, una manera de conectar con todos los seres vivientes, de comprender que todos estamos conectados y que cada ser vivo está al servicio de nuestro camino de evolución.
Entonces, esa visión chamánica no va con las religiones convencionales, porque las religiones, aunque algunos eran más tolerantes, como el budismo con el Bon que encontró en el Tíbet, en el oeste del Tíbet, se toleró y al final lo absorbió manteniendo cosas. En cambio, las religiones convencionales entraron a ciertas partes conquistando con sus imperios, con su religión y política, obviamente, y o mataron a todos o los subyugaron y al final los chamanes verdaderos tenían, los sobrevivientes ocultaron varias cosas y trataron de disimular con esa religión nueva, como lo que hicieron las culturas nativas en Latinoamérica, con los españoles que vinieron, con su religión, su idioma, su cultura, su política también. Entonces hay un resurgimiento de esas culturas oprimidas o casi borradas, como en Norteamérica. Lo mismo está sucediendo, Siberia, África, etcétera. Los chamanes somos capaces de transitar los reinos ocultos y de ayudarte a que vos también podrás hacerlo a través de los viajes chamánicos, interactuando directamente con los espíritus, con tus animales de poder y con tus guías y maestros para ayudar a sanar y adquirir conocimiento, sabiduría y respuestas. Ahí depende del culto, depende de la explicación. Cada uno se conecta con unas deidades, una esfera, un panteón, etcétera, porque también hay implicaciones. Chamanismo podría ser otro tipo de religión, pero religión no especulativa, una religión práctica, porque hay técnicas, hay energías y cuando uno no hace bien hay shock eléctrico y no es bien, es algo serio también. Dentro de la cosmología chamánica, los viajes chamánicos nos permiten explorar otras realidades paralelas y conectar con ayudas espirituales, maestros y animales de poder, construyendo un camino de conocimiento, sabiduría y poder espiritual. Son un gran portal a otras realidades trascendiendo los 5 sentidos físicos, permitiendo que la conciencia funcione en niveles de percepción diferentes a los de la existencia ordinaria. Para el chamanismo existen 3 mundos o divisiones de la realidad oculta: inferior, superior y medio, y a través de los viajes chamánicos y de los estados ampliados de conciencia, no alterados, acceder a ellos. Alterados cuando uno usa droga, ahí se altera. Uno no hay la explicación suficiente ni la preparación suficiente. Uno toma y va. Es un viaje que a veces es alegre, a veces triste, a veces una mezcla de cosas. Entonces, si vuelve simplemente huyendo de la realidad y con consecuencias de algunas sustancias químicas que alteran el cerebro. No es lo mismo como una ceremonia con guía y de vez en cuando y según las estaciones, según el sol, la luna, etcétera. De modo que existen 3 tipos de viajes chamánicos o meditaciones chamánicas posibles según estos 3 mundos existentes. Los viajes chamánicos nos ofrecen la posibilidad de adquirir nuevas perspectivas y conocimientos de las cosas, permiten aumentar nuestro poder personal y recibir ayuda para las dificultades o problemas de la vida cotidiana, de manera que surten efecto en todos los planos de nuestra vida. En los viajes chamánicos, el tambor nos ayuda a entrar en estos estados ampliados de conciencia, donde contactamos con la otra realidad a nivel profundo, donde hay una apertura de conciencia mayor. ¿Cómo se logran esos viajes chamánicos? Comúnmente la mayoría de los chamanes utilizan algún instrumento de percusión. Actualmente usamos música envasada y muchas veces en vivo a través de sonoterapia o sonidoterapia. Ahí uno va accediendo y no solamente un tambor que es la base, la percusión. Para alcanzar estos estados ampliados de conciencia y así poder viajar a mundos invisibles, entrando en la realidad no ordinaria. Para poder
propiciar un estado mental que permita el viaje chamánico, el auxiliar deberá tocar el tambor a un ritmo de 205 a 220 golpes por minuto, alrededor de 3 o 4 golpes por segundo. Pum, 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 pum. Ahí uno va entrando en esto. Con esto se logra introducir al cerebro a generar ondas cerebrales lentas de entre 7 a 4 ciclos por segundo o incluso menos, entrando en los estados theta o delta. Theta es hasta 7 o 8 ciclos por segundo, delta es hasta 4 ciclos por segundo y va más bajo hasta casi el cero. Cuando uno llega al cero está ya en trance, es como decir samadhi, iluminación, kensho, etc. En esos estados el cuerpo pierde conciencia de sí, perdiendo el sentido de la corporeidad y el espacio. Obviamente en nuestras clases, cuando llegamos a un tipo de trance, en una clase normal con gente de diferentes niveles o grados, no es fácil caer en trance completo. Se puede acercar, que es buena meta. Pero para caer en trance ahí, para los avanzados y en otro contexto, se hacen clases, se hacen ceremonias mágicas, ceremonias solares en la mañana, ceremonias lunares en la noche, se usan danzas marciales, se usan danzas alquímicas, etc. Ahí cuando uno cae en trance porque está diseñado para ese trance, para el trance chamánico. En estos estados el cuerpo pierde conciencia e incrementando la imaginería mental, alcanzando un estado de relajación profunda que facilita la conexión con la supraconciencia y el mundo espiritual, o los mundos en realidad. Es muy complejo. Los tambores chamánicos normalmente son anchos y profundos para poder generar sonidos graves y prolongados. ¿Quién puede realizar un viaje chamánico? Los viajes chamánicos asistidos por un chamán pueden ser realizados. Hay chamanes urbanos, chamanes modernos, entonces usan también tecnología, usan sonidoterapia, entonces no solamente los chamanes típicos que tienen el poder natural, obviamente. Pueden ser realizados por cualquier persona que tenga inquietud de autoconocimiento. No se requiere ningún tipo de experiencia previa ni de capacidades especiales, aunque aconsejamos entrenar, preparar para tener esto. Incluso en algunas ceremonias mágicas uno hace temazcal, toma ayahuasca, tiene otras cosas de influencia para poder tener el viaje mucho más intenso y rápido. En general lo pueden realizar aquellos que desean reconocer con su esencia y recuperar su poder personal, quienes están en busca de un conocimiento personal y quieren acceder a su guía interior, quienes desean reconectar con la naturaleza y con su ciclo natural, y en general todo aquel que tenga interés en adentrarse en el maravilloso mundo del chamanismo. Chamanismo o magia. Vamos a terminar el artículo diciendo cómo ves hacer un viaje chamánico te permite recurrir a tus guías espirituales y animales de poder. Ahí trabajamos las divinidades, las virtudes, como dicen los budistas. Trabajamos los maestros, divinidades, es a nivel superior. Maestros internos, magos internos al nivel intermedio y animales de poder nivel inferior. Prácticamente hay que trabajarlos todos. Quienes siempre estarán dispuestos a ayudar para trasladarles tus inquietudes y preguntas. No es solo una meditación guiada, sino un trabajo personal y autónomo. Los viajes chamánicos pueden tener muchas aplicaciones y beneficios en nuestro día a día, ayudándonos a transitar de la mejor manera los distintos retos y desafíos que se nos presenten. Nos ayudan a desarrollar y ejercitar nuestra imaginación creativa, a arrojar luz y discernimiento donde hay dudas y problemas por resolver,
a tomar mejores decisiones, a aumentar nuestro propio autoconocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea, o simplemente a disfrutar el viaje a través de este maravilloso mundo oculto que tenemos a nuestro alcance. Es una necesidad también. Vivimos una era sin igual en la cual comenzamos a reconectarnos y ser responsables no solo por nosotros mismos, sino por todos los seres vivientes, incluida nuestra amada Madre Tierra. Es un momento de despertar en el que tenemos el privilegio de ser protagonistas combinando diferentes técnicas mágicas. Bien. Con eso damos por terminada esta cápsula teórica en nuestro taller de danza holística Yogchi. Vamos a cambiar de plataforma para los y las inscritas en este taller práctico y nos veremos la próxima semana con las cápsulas otra vez, los martes y miércoles, en la tarde y en la noche, 4 talleres principales y las entrevistas que hacemos los días lunes en la noche. La próxima semana vamos a hacer entrevista sobre disciplinas psicofísicas y yoga, obviamente, en la noche. Y las meditaciones de los días viernes en la noche, donde hacemos meditaciones activas y pasivas y conversas o conversatorios sobre el propósito de vida y temas de mucha importancia. Y los fines de semana hacemos convivencias. Ese fin de semana, ese sábado, corresponde un taller intensivo, un seminario intensivo, el arte de despertar, levantarse, preparar alimento saludable, autocuidarse con masaje, acostarse en supraconsciente, con diferentes técnicas. Y lo terminamos con una edición especial abierta para todo el público, video escucha, en que vemos parte de un video y vamos a conversar, a hacer video debate y escucha musical. Escuchamos algún concierto de alguna cultura y conversamos sobre eso, sobre nuestras impresiones e inspiraciones también. Bien, nos vemos.